Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy, en Perseguidos pero no olvidados, más de 50 organizaciones se reunieron en el Vaticano para estudiar cómo ayudar más y mejor en Siria e Irak. Les contaremos cómo este trabajo repercute en la vida de la gente y cómo los cristianos están volviendo a sus hogares. El Papa Francisco visita los países bálticos. Les contaremos de primera mano cómo es la Iglesia que encontrará el Santo Padre, qué dificultades ha afrontado y qué significa este viaje para ellos. Además, les mostraremos cómo este libro ha cambiado la vida de miles de niños en todo el mundo. Muy buenos días amigos, bienvenidos una semana más al programa Perseguidos pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En este programa donde queremos poner a nuestros cristianos que sufren a lo ancho y largo del mundo, en los 5 continentes, en las 4 esquinas del planeta, ante ustedes. Son personas de carne y hueso, con nombres y apellidos, pero que están dejándose la piel por anunciar a Jesucristo y sobre todo por hacer presente en medio de las dificultades, aunque son minoría, aunque son marginados e incluso perseguidos, dar testimonio de una vida más grande, que es la vida de aquellos que han encontrado la fe cristiana. Bueno, pues en estos próximos 40 minutos vamos a hablar de todos estos hermanos y amigos nuestros en la fe. Como les hemos contado ya en el sumario, vamos a hablar efectivamente del próximo viaje del Papa Francisco a 3 países bálticos, alguno de ellos, en concreto Estonia, en el que solamente hay un rebaño de 6.000 cristianos, el país con menor número de porcentajes católicos del mundo. Vamos a hablar, como hemos dicho en el sumario, de este tema, pero, como siempre, nuestra compañera Blanca Ruiz Antón va a recoger todas las noticias más importantes relacionadas con nuestra Iglesia, que sufre, las retomamos y se las contamos a continuación. El próximo 8 de diciembre serán beatificados en Orán los 19 religiosos que murieron mártires en Argelia entre los años 1994 y 1996 y que son conocidos como los mártires de Tibirine. Entre ellos están también 2 religiosas españolas, Caridad Martín y Esther Paniagua. Los próximos beatos fueron víctimas de la guerra civil que atravesó este país y del conflicto entre extremistas islámicos. Según la Conferencia Episcopal Argelina, estos mártires son modelo de vida cristiana, encuentro y diálogo, y su ejemplo es una llamada a construir un mundo de paz y fraternidad. En el Vaticano se reunieron más de 50 organizaciones de caridad católica que trabajan en Siria e Irak para hablar sobre la crisis humanitaria que afrontan estos 2 países. Durante su encuentro con los participantes, el Papa Francisco aseguró que reza todos los días por estos 2 países y por quienes trabajan en ellos en labores humanitarias. También alertó del riesgo de que los cristianos desaparezcan de esa zona y animó a la comunidad internacional a renovar su compromiso a favor del reingreso seguro de los desplazados y asegurarles la protección y un futuro. El Papa Francisco envió un mensaje al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con motivo de la fiesta nacional que se celebra en este país el 15 de septiembre. En la carta, el Papa pidió que Dios conceda el don de una fraterna reconciliación y una pacífica y solidaria convivencia al pueblo de Nicaragua. Sin embargo, los ataques contra la Iglesia no cesan en este país, ya que una turba afín al régimen de Ortega irrumpió durante la celebración de la misa. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, denunció esta actuación, que calificó como falta de respeto a través de las redes sociales. Además, un sacerdote fue agredido en la localidad de Masaya cuando pidió que respetaran la celebración de la misa que estaba teniendo lugar en una parroquia cercana. Muchas gracias, Blanca. Qué contentos estamos por la próxima beatificación el 6 de diciembre de los mártires de Tibirine. Por cierto, si no han visto la película de Dioses y de Hombres, se la recomiendo porque es la historia preciosísima de cómo estos monjes allí en el Tibirine, en Argelia, dieron su vida y fueron mártires por la persecución del yihadismo en este país. Bueno, ya lo saben, de dioses y de hombres. Pero bueno, en este programa vamos a hablar de 3 países, Letonia, Lituania y Estonia, 3 países bálticos que a partir de este sábado, del día 22, el Papa Francisco va a comenzar una visita pastoral, va a ir a verles, a estos cristianos en estos 3 países, estos países bálticos que todos vienen de una
historia muy complicada de persecución debido al comunismo. Son 3 países pequeños, cada uno tiene su particularidad, Letonia, Estonia y Lituania, y para ello tenemos hoy como invitado, tenemos aquí en el plató a un sacerdote exactamente de Letonia. Muy buenos días, padre. Muy buenos días. Es el padre Renoir Vilkovs, ¿no? Renoir Vilkovs. Perfecto. Complicado de decir, el letonio no se me da muy bien. Este sacerdote está en España, lleva 2 años y que está estudiando gracias a una beca de CARF, en Pamplona en concreto, y nos va a contar un poquillo la situación primero de los 3 países y luego en concreto de su país. Padre, ¿por qué el Papa ha escogido Letonia, Estonia y Lituania para esta visita en este momento? Sí, la primera respuesta para esto puede ser que el Papa, como el padre de la Iglesia, como el vicario de Cristo, tiene cuidado por todo el mundo, por toda la Iglesia, y con esta visita él muestra que los países bálticos también son muy importantes para él, para toda la Iglesia universal. Pero por otro lado, los 3 países bálticos en este año celebran el 100º aniversario de la independencia. Ajá. Y como sabemos que los países bálticos también es como una frontera entre oeste y occidente, y eso también es una visita muy importante en esta frontera entre 2 culturas, entre dos mundos. 2 mundos. Puede decir así. Claro que sí. Estonia, Letonia y Lituania. Estamos viendo por qué el Papa ha escogido estos 3 países para visitarles. Uno de ellos es Estonia. Se le ha calificado, y así se le llama en muchísimos medios de comunicación, como el país más ateo o quizá el menos religioso del mundo, Estonia. Y Padre Renoir, vamos a conectar ahora por teléfono, ni más ni menos, con el único obispo de Estonia, que además es un sacerdote francés, Monseñor Philippe Jourdan, que es administrador apostólico de Estonia y que entra con nosotros por teléfono. Muy buenos días, Monseñor, bienvenido. Hola Raquel, un saludo para los telespectadores de Perseguidos pero no olvidados de 13 Televisión. Cuéntenos, Monseñor Jourdan, ¿cómo se están preparando los 3 países bálticos para esta reciente visita del Papa Francisco? Antes de todo diría que los países bálticos son muy diferentes entre sí, porque Lituania es un país que es totalmente católico, es similar desde este punto de vista a Polonia, mientras que Letonia es mitad católico, mitad luterano, y en Estonia siempre ha habido, por lo menos desde la Reforma protestante, siempre ha habido muy pocos, muy pocos católicos, con lo cual nos preparamos todos con mucho entusiasmo, pero en circunstancias muy diferentes. Efectivamente, Monseñor, Estonia podemos decir que es la parte más de misión de este viaje, porque, por así decirlo, dentro de este viaje es el país que tiene, como hemos dicho, el menor porcentaje de católicos. Y estos 6.000 católicos, ¿cómo van a recibir al Papa, Monseñor? Antes de todo diría que no se puede decir realmente que Estonia sea un país ateo, en el sentido de que relativamente poca gente aquí dice que son ateos. Más bien, muchos, la mayoría, 75% según las encuestas, dicen que creen en algo, aunque no lo relacionen con la Iglesia o con el cristianismo. Son un poco como esos atenienses que escuchaban a San Pablo, y San Pablo les decía: he visto un templo dedicado al Dios desconocido, y ahora os vengo a hablar de este Dios desconocido. Yo creo que los estonios pues precisamente tienen un Dios, pero que es desconocido, y el Papa precisamente espero que les ayude a descubrir este Dios en que creen, pero que para muchos
es todavía desconocido. Ojalá que sea así, que descubran este Dios desconocido. Y a pesar de ser minoría, el Papa va a visitar pues, a estos pocos católicos que hay en el país. ¿Cómo se siente? Antes de todo diría que los católicos de aquí se sienten muy honrados, muy privilegiados de recibir al Papa, y a veces, tanto aquí en Estonia como en el extranjero, hay gente que me pregunta, pero ¿cómo es que el Papa va a Estonia precisamente a encontrar una comunidad que no solamente es minoría, sino que es diría una pequeña comunidad? Yo creo que la lógica del Papa Francisco no es la lógica de las estadísticas. Él mismo nos ha dicho que la Iglesia no puede contentarse de quedarse en sus edificios, no podemos quedarnos en nuestras iglesias esperando que la gente venga, sino que tiene que salir. ¿Y qué frutos espera, Monseñor, que deje este viaje del Papa Francisco a los 3 países bálticos? Por supuesto que esperamos muchos frutos. Hace 25 años, cuando Juan Pablo II visitó los países bálticos, y especialmente Estonia, Tallinn, pues está claro que la mayoría o muchos de los católicos estonios actuales descubrieron la Iglesia Católica en gran parte a raíz de este viaje de Juan Pablo II, y esperamos que sea lo mismo ahora. Ojalá que sea así. Por cierto, el lema del viaje del Papa a estos 3 países habla de despertar, algo de despertar. ¿Por qué han elegido este lema, Monseñor? Esto hemos escogido como lema de la visita del Papa las primeras palabras de un canto muy conocido en Estonia, que significan despiértate mi corazón. Yo creo que es lo que estamos esperando, que pues esas palabras del Papa y la oración de todos los católicos del mundo entero nos ayuden, no solamente los católicos de Estonia, pero toda la sociedad estonia, a despertar nuestro corazón una nueva vez, a encontrar de nuevo esas grandes esperanzas en un horizonte un poco más trascendente que la vida cotidiana. Eso, despertar de nuevo, es lo que esperamos, y por eso hace 3 años, me recuerdo, el Papa nos envió una carta en el momento en que renovamos aquí la consagración de Estonia a la Virgen María, porque el segundo nombre de Estonia es la tierra de María. Y el Papa nos decía: quiero para vosotros una fe viva, una esperanza fuerte y una caridad operativa. Yo creo que es un buen programa. Claro que lo es, Monseñor Jurdán, que es el único obispo de Estonia. Ojalá que con esta visita del Papa a estos 3 países bálticos despierten el corazón de esta serie de Dios que están buscando tanto Estonia, Letonia como Lituania. Pues muchísimas gracias, Monseñor Fili Jurdán, obispo apostólico, vicario apostólico del Papa en Estonia. Muchísimas gracias. Bueno, Padre Renás, como se acaba de contar Monseñor Jurdán desde Estonia, están con muchas ganas de recibir al Papa, aunque es un país el menos religioso del mundo. Estonia, con 6.000 católicos solo, el 0,5% de la población, tiene su particularidad, que no ocurre lo mismo con Lituania y con Letonia, ¿no? Eso es, como el Monseñor dijo, que hay muchas diferencias entre sí en estos países bálticos, eso es cierto. ¿Usted es de Letonia? Yo soy de Letonia. Que es la mitad más o menos católica y la otra mitad... Es decir, más o menos 25% son católicos, pero más el primer lugar a los luteranos
Y también tenemos muchos ortodoxos, porque hay muchos habitantes de Rusia, y por historia, por influencia de historia, y por eso es así. Pero tanto Estonia, Letonia como Lituania tienen en común el zarpazo del comunismo, ¿no? Y eso se ha vivido. ¿Y cómo lo recibieron la fe, por ejemplo, de sus padres y de sus abuelos, no? Sí, eso es porque los padres y abuelos han mucho contado de esas cosas, que tenía que esconder su fe, esconder su participación en la vida de la iglesia. Por ejemplo, si necesitaba bautizar el niño, tenía que hacerlo bastante discreto. Y también las fiestas, días de las fiestas, por ejemplo, Navidad, siempre estaba día de laboral. No había vacaciones, Navidad. Claro. Y por ejemplo, mis abuelos, recuerdo, dijeron unas veces que tenía que esconder su visita a la iglesia por la noche o por muy temprano de la mañana, tenía que ir a asistir a la misa. Y eso también había un peligro y nadie no tenía que saber que ellos van a la iglesia temprano o por la noche. Y así se vivía la fe, así la ha vivido usted la fe, ¿no? Sí, eso yo supongo que es para mí un gran regalo, su fe. Y supongo que también su fe, su oración es para mi vocación. Y yo supongo que hay muchas cosas de mi vocación que no conozco, gracias a mis padres, abuelos y bisabuelos. Ellos rezaban, participaban en la vida de la iglesia y eso ayudaba para mi vocación, supongo que. Hombre, por supuesto que sí. Estamos hablando con el sacerdote Renard Vikovs de Letonia y analizando la próxima visita que va a realizar el Papa Francisco a partir del día 22 de este fin de semana a Estonia, Letonia y Lituania, países que han vivido la opresión del comunismo. Ahora continuamos.